órganos sólidos en el hospital laminal. Hoy día me he encargado a ustedes hacer la disertación acerca de la evolución de las complicaciones infecciosas en el crítico trasplantado de órganos sólidos. Entonces, empezamos diciendo que la enfermedad terminal es la que finalmente lleva a la necesidad de poder hacer un trasplante. Cuando alrededor de 1900 se empieza a tomar la parte científica de la medicina un poco más formalmente, se empieza a diferenciar las enfermedades que crónicamente van llevando a la terminalidad y a la falla, y en ese momento no tenían ninguna cura. Si hablamos de 1900, 1920, 1930, no existía hemodiálisis, las unidades de cuidado intensivo no existían tampoco como tales, la ventilación mecánica estaba todavía en pañales, los pacientes con falla cardíaca también casi uniformemente morían por falla cardíaca y realmente era una condición de mortalidad mucho mayor. Los hepatópatas peor todavía. Ni se diga de los pacientes con enfermedad pulmonar. Entonces, nosotros tenemos una inmensa población de pacientes actualmente que gracias a lo que ha sido la evolución de la tecnología van llenando nuestras unidades, pero también nos van llenando de una carga, de un trabajo crónico con respecto a lo que es el mantenimiento de la vida y a veces en función de la calidad de la misma. Estamos hablando entonces de aquellos pacientes que pasan su tiempo en diálisis, de los pacientes que están constantemente dependientes, a veces hay pacientes que ahora están dependientes de aparatos de asistencia ventricular continua o de terapias continuas para lo que es la falla cardíaca, pacientes oxígeno dependientes, pacientes que requieren nutrición parenteral para poder mantenerse vivos porque no tienen intestino, y los cirróticos, que nosotros ya conocemos cuál es la evolución final de ellos. Es más, deberíamos contarles que, de acuerdo a estas condiciones, inclusive dentro de las unidades de cuidado intensivo, dentro de lo que son los criterios de gravedad y de catalogación de la gravedad y de triaje de los pacientes, la presencia de una enfermedad crónica constituye un factor que incrementa la gravedad, la morbimortalidad, y que lo pone un poquito más atrás en el caso de que tengamos que hacer triaje por las pocas camas disponibles de cuidados intensivos. Por lo tanto, el trasplante como reemplazo del órgano que estaba desfalleciendo y que invariablemente iba a acarrear la siguiente falla de órganos, va pasando unas etapas en el tiempo, desde la parte experimental, donde se empieza a trabajar con lo que son las suturas vasculares, se empieza a trabajar con los donantes cadavéricos, se utilizan inclusive donantes de los pacientes condenados a la guillotina para que inmediatamente después que el paciente moría por la guillotina, se llevaba el cuerpo para con rapidez extraer el órgano y se empieza a tener la comprensión de que el órgano necesita un mantenimiento. Y finalmente logran hacer los trasplantes, logran que funcionen unos cuantos días, pero invariablemente los pacientes hasta de trasplante renal van muriendo. Hasta que en 1952 se empieza a entender que si lo pasamos a un consanguíneo dura más, y en 1954 en Boston, Murray y Merrill logran trasplantar los primeros gemelos idénticos, dando entonces la forma de comprender lo que significaba la compatibilidad y el rechazo. Y en la era moderna, entonces, ahora nosotros ya no luchamos contra esto, tenemos una serie de drogas, una serie de desarrollos desde lo que es el trasplante de otros órganos como el hígado, el pulmón, el corazón, los combinados, y la creación de los inmunosupresores con la introducción de la ciclosporina en el año 63, los que les dan un verdadero avance al trasplante. Entonces ahora sí logramos que el sistema inmune no reconozca el órgano como falso, pero junto con eso vamos a tener de todas maneras el problema de que vamos a también hacer que no reconozca otras señales de otros agentes externos y extraños que no van a ser los adecuados. Para podernos posicionar un poco, porque diríamos la mayor parte de nuestros hospitales probablemente dice, yo no voy a ver trasplantes. ¿Por qué voy a estar viendo trasplantes? Trasplantes es una cosa que solamente se hace en algunos hospitales de este país. Deben haber unos cuantos. Si yo pregunto, seguramente unos cuantos de ustedes creen que hay muy pocos trasplantes. Entonces,
vamos a tratar de posicionarnos cómo estamos acá y cómo estamos en el mundo. Este es un tema que a mí en lo particular me apasiona. Siempre suelo decir que cuando hablo de trasplante acá, estoy invitando a que todos, ustedes y nosotros, formemos parte de una historia de cambiar realidades en este país, en lo que nos toca a nosotros. Otros cambiarán las realidades dentro del aspecto que les va a tocar. Entonces, fíjense ustedes, este órgano es la Agencia Global de Vigilancia, el Observatorio Global de la Donación y Trasplante, que recoge los datos de todo el mundo. Entonces, los últimos datos que tiene registrado para el Perú son del año 2016, no tiene actualizado el 2017, por eso es que presento la diapositiva con estos años. Y por lo tanto, acá quiero hacerles ver que en el mundo, el año 2016, se hicieron 107.866 trasplantes. En toda América, 53.000, o sea, la mitad de los trasplantes se hacen en América Latina, de los cuales nosotros, como trasplantes de órgano sólido, que se trasplante en el Perú se trasplantan riñones, hígado, corazón, pulmón y páncreas. No trasplantamos intestino. Entonces se han hecho 203 trasplantes, de los cuales en el 2016 el Salud ha sido responsable de 193. Y es predominantemente, siendo los otros 10, trasplantes renales que se han hecho en diferentes locaciones de nuestro país. Sé que en Cayetano Heredia, adicionalmente en algunas ciudades del interior de nuestro país. ¿Y cómo es, según el Observatorio Global? Y acá quiero ponerlos también dentro de lo que es el entendimiento de cómo está la situación de trasplante en el Perú. En el Perú se trasplanta desde el año 64-65. Y el año 70 se logra el primer trasplante con sobrevida en el hospital militar. Perdón, el hospital naval. Entonces, nosotros tenemos acá, fíjense ustedes que el Observatorio Global recién tiene datos actualizados y ordenados a partir del 2009 en adelante. ¿Por qué? Porque en el año 2008 se forma en nuestro país un organismo que va a regular los trasplantes de todo el país, que regula los trasplantes en el Salud, que fue el pionero, que es el que ha avanzado y que hasta ahora sigue teniendo la experticia mayor en lo que se refiere a trasplante, pero que también trata de hacer la forma, el camino para que los trasplantes se puedan hacer en el Ministerio de Salud, que tiene la mayor población de los pacientes. Y vean ustedes que solo a partir de la formación de la ONDT en 2008 se empieza a alimentar el registro del Observatorio Global. Antes de eso tenemos trasplantados, tenemos bastantes trasplantados, pero recién a partir de esos años tiene regularidad en cuanto a la información mundial. ¿Y cómo son los trasplantes en salud? Evidentemente, el trasplante más común es el trasplante de riñón, pero vean ustedes que tenemos una tendencia a la disminución de los trasplantes en estos años. Esta tendencia a la disminución creemos nosotros que tiene mucho que ver con lo que es la política de donación. Sin donantes no hay trasplante. Quiero que se vean esas palabras y lo veremos más adelante. Vean ustedes que tenemos dentro de eso también trasplantes de hígado, que actualmente estamos en una meseta de alrededor de 30 trasplantes al año, en los últimos 4 años que no hemos podido superar esta meseta, trasplantes de pulmón y trasplantes de páncreas. Y esto es la experiencia en Almenara, del 2000 al 2017, vean ustedes la cantidad de trasplantados que tenemos, vean ustedes hasta el 2008, y fíjense ustedes que acá también coincide con el otro dato. A partir de la creación de una organización nacional que regula, reglamenta y ejecuta los proyectos de ley correspondientes para facilitar el trasplante, es que hay el crecimiento en cuanto al número de los trasplantados. Entonces, decíamos que solucionamos el asunto de lo que es la aceptación del sistema inmune para el nuevo órgano que no comparte sus elementos de información, ¿no? Sin embargo, eso también va a generar, por otro lado, un problema con respecto a lo que es la activación del linfocito T. Nosotros sabemos que el linfocito T es responsable de varias defensas, sobre todo para una serie de bacterias oportunistas dentro del bagaje general de las infecciones. Y veamos nosotros que la actuación
global que se tenía antes con respecto a los corticoides y que disminuía la inmunidad en varios puntos, empieza a manejarse un poco mejor con la siguiente generación de inmunosupresores, dentro de los cuales están los inhibidores de calcineurina, los mTOR y otros más, ¿no? Entonces, vean ustedes que se empieza en los años 60 a manejar los esteroides y la azatioprina, pero no es sino hasta la introducción de la ciclosporina y su amplia utilización a partir de 1970 que se logra realmente el auge de los trasplantes. Y actualmente tenemos un desarrollo de otros inmunosupresores y los anticuerpos monoclonales anti-CD25, dentro de los cuales está el dapirolizumab y el basilizumab, que hacen que la inmunosupresión dentro de lo que es el trasplantado en la actualidad sea un manejo sumamente a la carta, considerando el estado previo del paciente, considerando las condiciones perioperatorias del paciente, considerando los factores de riesgo adicionales de comorbilidad que pueda tener el mismo y el órgano que se va a trasplantar. Entonces, la inmunosupresión tiene que tener un equilibrio muy adecuado para permitir la persistencia del órgano sin colocar al paciente en riesgo de infección. Y este equilibrio con frecuencia se rompe. Entonces, vean ustedes, cada uno de los inmunosupresores, el que más genera dificultades con respecto a la posibilidad, al hecho de poder tener infecciones oportunistas, de hecho, que son los corticoides. Los corticoides antes se utilizaban en dosis bastante altas. Actualmente, con los nuevos inmunosupresores, uno deja el corticoide en dosis casi mínimas e inclusive los llegan a retirar. Entonces, estos actúan tanto sobre la unidad celular como humoral, aumenta el riesgo de infecciones en general, oportunistas y no oportunistas. La azatioprina aumenta el riesgo de infecciones bacterianas difúngicas. El micofenolato, el Malfortic, ¿no? Es el que incrementa el riesgo de infecciones bacterianas difúngicas y también tiene una selectividad contra el riesgo por citomegalovirus. Los inhibidores de la calcineurina son los que más usamos. La ciclosporina primero y después el tacrolimus, que fue una evolución de ciclosporina. De estos dos, la ciclosporina por sí mismo también van a tener una toxicidad. Por ejemplo, la ciclosporina es predominantemente más nefrotóxica que neurotóxica, en cambio el tacrolimus es más neurotóxico que nefrotóxico, pero igual los dos pueden llevar a disfunción de estos órganos crónicamente. También estos incrementan la incidencia de infecciones en general. Los inhibidores del mTOR, como la rapamicina, generan úlceras orales con retraso en la cicatrización y pérdida de las barreras, ¿no? Y las neumonitis no infecciosas. No usamos mucho los anticuerpos antitimoglobulina, los guardamos para determinadas condiciones, por ejemplo, en retrasplante renal o en HLA con PRA bastante alto, ¿no? Y el OKT3, que también incrementa la incidencia de infecciones. Y por acá más bien tenemos un grupo que quiero que se grabe, que son los anticuerpos monoclonales anti-CD25, dentro de los cuales están basilizumab y latrizumab. Estos anticuerpos permiten una modulación de la respuesta inmune que permite la tolerancia sin reportarse un incremento grande con respecto a las infecciones. Vamos a pasar esto. ¿Por qué el trasplantado es predispuesto a infección? ¿Es solamente por el uso de inmunosupresores? No. El trasplantado de cualquiera de los órganos que nosotros tengamos acá suele tener factores que lo predisponen a la infección, correspondientes al pretrasplante, al intraoperatorio y al posttrasplante. En el pretrasplante, los factores dependen de dos condiciones: las condiciones del receptor y las condiciones del donante. Siempre en Almenara solemos decir que nosotros cuando recibimos al paciente de posttrasplante inmediato, recibimos tres historias. La historia del donante, qué fue, qué tuvo, cómo fue, cuánto tiempo estuvo, etcétera, etcétera. La historia del receptor y la historia del intraoperatorio. Entonces, en el pretrasplante, en el receptor, dependiendo del órgano en fallo, los pacientes con con candidatos a trasplante pulmonar y lo de trasplante de hígado son los que tienen más riesgo de infecciones, seguidos por lo de trasplante de intestino. Los de trasplante pulmonar, evidentemente,
determinadas condiciones de trasplante pulmonar, sobre todo las bronquiectasias y las fibrosis quísticas, tenemos que luchar mucho con lo que es la colonización de los mismos, que después puede pasar fácilmente a infección. Y en cuanto a lo que son los pacientes trasplantados de hígado, los hepatópatas terminales son una bomba de tiempo en cuanto a translocación bacteriana, bacteremia, PBE y sepsis, y shock séptico y muerte. Entonces, la enfermedad de fondo, el estado de la falla, tanto en cada uno de estos órganos existe un puntaje en el cual nosotros vamos a valorar la gravedad, el AS para los trasplantes pulmonares, el MEL para los trasplantes de hígado, el estado nutricional, dentro del cual también los dos que más se deterioran son los pulmonares y los hepatópatas, cirugías previas que puedan haber requerido, sobre todo los de trasplantes abdominales, el estado crítico previo, si estuvo en la UCI, en ventilador mecánico, cuánto tiempo, si ha estado recientemente hospitalizado o no, la edad también, los extremos de la vida, tanto los niños menores de 12 años como los mayores de 65 años, son pacientes que tienen más riesgo de infecciones que los que se encuentran en el intervalo de estas edades, y el uso previo de antibióticos, sumamente frecuente en dos tipos de pacientes. En los pacientes de trasplante pulmonar para nosotros, que son bronquiectásicos, y en los pacientes de trasplante de hígado que entran y salen con frecuencia por la condición que ya les expliqué. Con respecto a los factores del donante, los virus y las bacterias comunitarios o nosocomiales que pueda tener el paciente. ¿Cuánto tiempo ha estado en hospitalización? ¿Cuánto tiempo ha estado en ventilación mecánica? ¿Cuánto tiempo ha estado en muerte encefálica? No desde que se firme el acta, sino desde el momento que realmente es el momento fisiológico de la muerte. Las comorbilidades, la cobertura antibiótica que ha tenido, las lesiones coexistentes. Y eso lleva a un término que nosotros informamos, solemos incidir mucho. Es el término de donante marginal. Todos nosotros queremos un donante que esté con buena presión, con buena frecuencia cardíaca, que tenga poquito tiempo de haber sido intubado, que no esté infectado. De la cantidad de donantes que recibimos, menos del 10% tienen esta condición. Lo usual es que tengamos un paciente que ha pasado varias horas en emergencia, inclusive con su tubito en té, medio abandonadito porque ya tiene una lesión de mal pronóstico y no lo tocamos, no lo movemos. El intensivista le pide que pase a la unidad y dice, no, yo tengo que ocuparme de los vivos, no de los muertos, ¿no? Entonces ahí viene la jalada de orejas para el intensivista, ¿no? Porque cuando yo manejo un donante, yo no manejo un paciente, manejo órganos para 2 a 5 pacientes, ¿no? Entonces, todas estas condiciones hacen que recibamos la mayor parte de donantes marginales. Si no recibiéramos esto, tampoco no tendríamos la cantidad de trasplantes que estamos teniendo. De hecho, es parte dentro de la evolución de un grupo trasplantador el que utilice cada vez más órganos que no sean necesariamente los otros. En el intraoperatorio, y decíamos otras enfermedades dentro de las cuales podemos no tener la serología inmediata o estar en una fase latente. HIV, hepatitis, y no lo sabemos en el momento. Un punto muy interesante es, por ejemplo, nosotros hemos tenido hace poco una transmisión de estrongiloidiasis de donante a 2 receptores renales que nos enteramos 2 meses después. Primero recibimos a uno de los renales con su estrongiloidiasis sistémica, intubado, salían el estrongiloides en cada uno de los aspirados, y total que a las 2 semanas era el otro, el riñón hermano, exactamente con el mismo cuadro clínico. Entonces, naturalmente, que fue muy difícil, no se pudo tener la confirmación exacta de serología ni de tejido del donante, porque evidentemente 2 meses después ya no se tiene, pero era evidente que era una transmisión. Se ha hecho una publicación en Almenara acerca de estrongiloidiasis de 2 receptores de un riñón único, ¿no? Una transmisión de donante-receptor interesante. Bueno, interesante desde el punto de vista académico, ¿no? Y en el intraoperatorio, la técnica quirúrgica que se utiliza, por ejemplo, en el hígado, si se utiliza la anastomosis biliar, si se hace ducto-ducto o si se hace una anastomosis biliodigestiva, esta última va a tener mucho más riesgo de infección bacteriana translocación. Los sangrados masivos, la politransfusión, el uso de más de 5 paquetes globulares
convierte al paciente en un paciente de alto riesgo de infecciones. Los tiempos de isquemia del injerto, que son términos que probablemente para algunos de ustedes sean nuevos. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se clampó la aorta en el donante hasta que se llega a reperfundir en el receptor? A medida que hay más tiempo de isquemia y que va saliendo de los estándares de recomendación, las posibilidades de infecciones son mayores. Los tiempos operatorios prolongados, la contaminación del sitio operatorio y, por último, las lesiones en el caso de las cirugías torácicas, corazón y pulmones, las lesiones de nervio frénico o nervio radígeo recurrente que pueden condicionar una disfunción ventilatoria. Y en el post-trasplante, evidentemente, el uso de los inmunosupresores. Los episodios de rechazo son un factor de riesgo importante, porque no estamos hablando solamente, y justamente por eso posicionaba la cantidad de trasplantes que teníamos, no estamos hablando solamente del paciente que estamos operando y trasplantando ahorita. Estamos hablando del paciente trasplantado renal que se ha ido a su casa, que 5 o 6 meses después se descuida un poco de su medicamento, perdón, o tiene una reactivación de enfermedad, un requerimiento mayor de inmunosupresores, de repente hasta lo pulsan, le manejan un rechazo agudo chiquitito, se está manejándose así, y son pacientes que van a tener mayor riesgo. La presencia de dificultades técnicas, por ejemplo, las anastomosis vasculares, ¿no? En trasplantes de hígado, por ejemplo, hay una anastomosis vascular a la que nosotros le tenemos muchísimo respeto y que es la anastomosis arterial. Porque se trombosa la arteria hepática y no necesariamente es el problema de que se queda sin flujo arterial el injerto. El problema es que se queda sin flujo arterial la vía biliar. Y con eso se puede generar ruptura de la vía biliar o una serie de condiciones que se llaman abscesos intrainjerto, microabscesos biliares intrainjerto por la necrosis difusa de las vías biliares. Se puede seguir alimentando parcialmente del flujo porta. Sin embargo, la trombosis de arteria hepática está asociada a colangitis recurrente y es por eso que es una de las indicaciones de retrasplante. En el reflujo vesicoureteral en los pacientes trasplantados renal, que tiene toda una parafernalia de condiciones para que pueda, dentro de la técnica, evitarse el mismo, y la revisión de hemostasia mediastinal en los trasplantes de pulmón o de corazón. Toda revisión de hemostasia, toda apertura nueva de la cavidad, constituye un factor de riesgo de infección adicional. La presencia de todos los invasivos, ¿no? Todos los que tenemos, catéter venoso central, tutores biliares, sonda de Foley, traqueostomía, y la exposición nosocomial. Mientras más tiempo pasa dentro de nuestra unidad, mientras más tiempo estuvo hospitalizado, el paciente tiene mayor riesgo de infección. Y en el post-trasplante tardío, los factores de riesgo incluyen todo lo que es la exposición comunitaria. Es decir, un trasplantado va a estar tan sensible a coger una influenza como cualquiera de nosotros, ¿no? Y las dificultades técnicas que se arrastren. Si una anastomosis biliar de ducto-ducto les quedó un poco estrecha y les va quedando, con el tiempo va generando estasis y colangitis intercurrente, eso también es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, y la única causa de fiebre en el post-trasplante es la infección, no. El rechazo, la fiebre medicamentosa, la enfermedad subyacente o el paso a la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante de un paciente previamente positivo con alta carga viral a virus de Epstein-Barr son condiciones que también van a generar fiebre. Por lo tanto, la fiebre en el post-trasplante, así como vieron en la exposición previa del doctor Gutiérrez de la fiebre MUSI, no es la única causa, la infecciosa. Hay que considerar las otras causas. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, entonces en post-trasplante que viene descompensado con tos, fiebre o diarrea, tenemos un trabajo que hacer. Y el problema es también cuando viene muy sutilmente descompensado, con alteración de las enzimas hepáticas, con un hemograma medio raro, con una caída de la oxigenación basal en el pulmón, o con una caída de la función renal discreta, y no tiene ninguna otra sintomatología, puede venir sin fiebre. Entonces,
Ni todos los infectados post-trasplante tienen fiebre, ni todas las fiebres post-trasplante son infecciosas. Este, por ejemplo, vean ustedes, es un trasplantado en el PO8 de pulmón. Vean lo que está clínicamente ok. Esta es su placa basal, post-trasplante inmediato. Miren el pulmón lindo, negrito, bilateral. Y hacia el día 8, en la placa que tomamos todos los días, porque la vigilamos, la placa todititos los días, ¿no? Tenemos este infiltrado por acá. Y este infiltrado no se acompaña en ese momento de mayor secreción. Un post-trasplantado pulmonar tiene una dificultad en cuanto al manejo de las secreciones y hay que estar ayudando con el terapista permanentemente. Y este era un cultivo de sangre del donante. El donante tenía una pseudomonas aeruginosa bien bonita, vean que usted que le hace mal a sensible a todo. Entonces, les cuento que este paciente fue un paciente sumamente controversial, un paciente en el cual nosotros discutimos muchísimo, porque en primer lugar un grupo de gente en ese momento decía, no, este no tiene nada, la clínica manda, el paciente está bien. El hemograma venía en 23.000, 4 bastones, 8 bastones. La PCR de un basal que teníamos hacia el sexto, séptimo día que había caído del perioperatorio, había caído a 16, empieza a subirse 29, 58, 125. Una procalcitonina que en ese momento salió el 0.8, yo siempre he dicho que la procalcitonina si hay que seguirla en varios días. No me sirve una sola medida de la procalcitonina. Y la otra cosa es que la procalcitonina en el peritrasplante tiene una interpretación especial. Los primeros días peritrasplante no sirve. ¿Por qué? Porque también es un marcador de isquemia de injerto. Por lo tanto, no va a servir como un marcador de infección. Entonces, vean ustedes este paciente, entonces le hicimos una broncoscopía de las broncoscopías que tenemos para control y en la broncoscopía salió exactamente el mismo. Y empieza entonces una posición que muchos intensivistas deben reconocer. Pero el paciente está recontra bien, ¿para qué le vas a dar tratamiento? Otro. Pero el paciente inmunosuprimido tienes que cubrirlo para todo. Ponle dimesolímero, penecolistina, sacofugina, trimetoprim, ponle de todo, porque no sabemos qué cosa es. Y entonces, y sale el bendito bicho. 3 días después, la siguiente broncoscopía, vuelve a salir el mismo bicho y el paciente en el estado en el que ustedes lo ven. Entonces, contra todo eso, trabajábamos junto con los colegas de infectología, tratábamos exactamente la pseudomonas, exactamente con este nivel de sensibilidad, con mucha gente haciéndonos bastante bulla, porque no estábamos cubriendo suficientemente al paciente y uno que otro escéptico que decía que no teníamos que manejar absolutamente nada en el paciente. El caso es que el paciente empieza a mejorar clínicamente, sale completamente del oxígeno que tenía en ese momento intermitente, bajas cantidades de oxígeno, pero se notaba que caía por momento. Las secreciones estaban bastante bien y el paciente finalmente negativiza. Mientras tanto, en estas cosas de ida y venida que seguramente muchos de ustedes conocen en cuidados intensivos, uno le ponía lisenfolil, le sacaba el lisenfolil, le volvía a poner lisenfolil, jamás tuvo un gran positivo. Siempre fue esta pseudomonas. Entonces, con este paciente, lo que quiero decirles es que si tienen un servicio microbiológico de confianza, y en lo particular el Hospital Almenara está con un servicio con bastante buena calidad, traten de ser racionales porque también es cierto que este grupo de trasplantados son aquellos que nos ayudan mucho más a empeorar nuestros perfiles microbiológicos de alta resistencia con drogas de antibióticos. Por lo tanto, hay que tratar de ser lo más racionales posible. Y acá tenemos otra. Vean ustedes, esta es una trasplantada pulmonar de 14 meses que viene con fiebre, expectoración blanquecina densa y su oxigenación de haber tenido 300 y pico de PAF y de mantenerse con algo de 70 y tantos de PO2 con aire ambiente, de repente se cae y viene en franca falla respiratoria y se intuba en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, a ver, ¿qué les parece a todos ustedes esto? ¿Qué dicen? ¿Es una neumonía? ¿No es una neumonía? ¿Es una infección? ¿Qué cosa es?
Es una neumonía. Estuvo en tratamiento con tacrolimus, micofenolato y corticoides. Y resulta que en los últimos días habían estado con dificultades con respecto al tacrolimus porque estaban saliendo en niveles sumamente elevados. Entonces empezaron a bajarle el tacrolimus. Entonces cuando se recibe esta paciente, se recibe en esta condición y se encuentra que el número de linfocitos totales era normal y el nivel de tacrolimus en sangre en ese momento estaba por debajo, muy por debajo de lo que se requería para inmunosupresión. Cultivos y todo lo demás, este fue un rechazo agudo. Entonces vean ustedes que las imágenes no necesariamente van a correlacionar, ¿no? con lo que se presenta. Entonces, por lo tanto, sin embargo, el diagnóstico diferencial en ese momento era evidentemente una infección a germen común o una infección a un oportunista, llámese, o muy probablemente un aspergillus. Todo eso resultó negativo. Entonces, vean ustedes, existe un tiempo en el cual nosotros vamos a tener lo que le llaman la línea de tiempo con respecto a las infecciones en trasplantados. Y se dice que dentro del primer mes, las infecciones nosocomiales, las infecciones de los trasplantados, son evidentemente el mismo perfil de infecciones que podría tener cualquiera de nosotros en un perioperatorio o que podría tener por exposición comunitaria. Entre el mes y los 6 meses empiezan a venir las otras infecciones oportunistas, citomegalovirus, neumatitis tiroides, algunos hongos, Toxoplasma gondii y Epstein-Barr. Y pasados los 6 meses, el perfil viral va a ser el de la comunidad y las infecciones virales a largo plazo y latentes que puedan tener. Y cuando nosotros tenemos un episodio de rechazo, esta línea de tiempo vuelve a comenzar, porque en el momento de rechazo volvemos a subir severamente la inmunosupresión. Y es por eso que en muchas prácticas de algunos lugares se encuentra que justo es en esta época donde vuelven a recrudecer citomegalovirus y neumocistis. Quiere decir que al momento de instalar yo terapia para el rechazo, tengo que volver a instalar como si fuera toda un trasplante nuevamente. A los 6 meses, ¿no?, de lo que es el trasplante, el 80% de los pacientes tienen un injerto funcionante y la inmunosupresión es mínima. Su organismo se ha adaptado. Esos pacientes, si están así, van a ser muy susceptibles de las infecciones comunes y corrientes de la comunidad, y el único que sí va a persistir por ahí de los oportunistas es la criptococosis, que inclusive se puede presentar solamente oligosintomática o asintomática. El 15%, de 10 a 15% puede tener infecciones virales crónicas por adenovirus, poliomavirus, el BK en los pacientes trasplantados renal, hepatitis, papiloma y HIV. Y el 10% va a presentar episodios frecuentes de rechazo, varios regímenes de inmunosupresión, y este es el grupo donde sí hay que sospechar bastante claramente lo que son los gérmenes oportunistas. Esto hay que también hacerlo ver. Hay que recordar que hay una serie de virus que no son importantes tanto por lo que es la repercusión inmediata sobre falla de órganos, sino porque son condicionantes de neoplasia. El Epstein-Barr para enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, ¿no? El herpesvirus 8 para el carcinoma escamoso y el herpesvirus 6 para el carcinoma escamoso y el herpesvirus 8 para el sarcoma de Kaposi. Cuando nosotros enfocamos entonces la infección en el post-trasplante, hay 6 probables fuentes de infección. Que sea comunitaria, que sea una reactivación por exposición a un nuevo germen, que sea transmitida por el donante, que sea iatrogénica o por exposición durante desplazamientos aliados. No todos los trasplantes son iguales. Cada uno de los órganos tiene susceptibilidades específicas. El riñón a las infecciones de vías urinarias, el hígado, las infecciones de vía quirúrgica, la colangitis, y en cuanto a virus, son más susceptibles a hongos. El corazón, neumonía y mediastinitis, el pulmón lo mismo, el páncreas, infección de herida quirúrgica, y el intestino delgado, sepsis abdominal, cito y Epstein-Barr. Con respecto a lo que es la severidad, vean ustedes también que los trasplantes renales son aquellos que tienen el menor índice de infecciones por paciente, con solamente casi una infección por paciente por año. En cambio, los pacientes de corazón-pulmón son los que tienen el mayor número, 3.19.
Esta es otra situación. Esta es una trasplantada de hígado en su primer día postoperatorio con indicios sépticos activos, una chiquita de 16 años. Tuvo una dificultad técnica en la anastomosis arterial, se nos disparan las transaminasas, pero no disfunciona, está estubada inclusive, y llama la atención. Que tenemos un sector del hígado con una trombosis de arteria hepática, un infarto y un absceso recontra precoz. Este donante había tenido varios días hospitalizado, asumimos que estuvo con una bacteremia. Cuando nosotros recibimos ese tipo de paciente, tratamos de ponerle cobertura amplia cuando sabemos que ya vienen con posibilidad de bacteremia en donante, pero de todas maneras, vean ustedes acá, evoluciona ese absceso y finalmente termina en drenaje. Acá está la reconstrucción del angiotén y esta es la trombosis de arteria hepática. Y estamos en el peritrasplante inmediato. ¿Y qué hago con la inmunosupresión? Para estas condiciones, entonces existe lo que se llama el inicio enamorado de los inhibidores de la calcineurina, ciclosporina y tacro, que le dijimos que eran los principales, por los cuales utilizamos, ¿se acuerdan que le dije, recuerden el basiliximab, el bloqueador de los CD25, ¿no? Entonces, usamos inducción con basiliximab en estos pacientes para poder comprar un tiempo, hacer quinto día para lo que es la instalación del tacrolimus y tener mejores condiciones para manejar la sepsis de estos pacientes. Las otras condiciones en que está indicado es en la presencia de disfunción renal, neurológica previa o en los pacientes con estancia previa en UCI severamente malnutridos. Los gérmenes comunes en el perioperatorio, en el mundo se está reportando un incremento importante de las cepas que son drogoresistentes, tanto las enterobacterias resistentes a carbapenem como el Acinetobacter resistente a carbapenem. Los gérmenes predominantes, Pseudomonas en la mayoría. En nuestra casuística, en trasplantados de hígado de Pseudomonas y Acinetobacter. Nosotros en pulmón hemos tenido lo mismo, no tenemos Burkholderia en pulmón en este momento. El 80% de nuestros gérmenes en amenadas son gram negativos y solo 20% gram positivos. La mayoría son bacteremia, infecciones de ciclo operatorio y que son muy larvadas, en las que hay que tener alto índice de sospecha porque su impacto es directo sobre la mortalidad en el primer año. La profilaxis perioperatoria se hace según el órgano y la microbiología local. Nosotros hemos virado de una profilaxis con cefalosporina de tercera a hiperacilina tazobactam, dada la alta resistencia a la cefalosporina de tercera que tenemos en el Hospital Almenara. Se individualizan los pacientes que requieren cobertura dirigida. Entonces, si un paciente viene de la casa, yo le instalo de cobertura con lo que acabo de mencionar, pero si un paciente está hospitalizado, ya tiene tratándose una infección, se continúa el tratamiento de la infección. Si viene de una infección o tiene un donante con alto riesgo de infección, nosotros lo cubrimos con carbapenem. Los pancultivos, el donante y el receptor al ingreso a la UCI, se movilizan. ¿Se fue? Listo. Listo. Bueno, y decía, se desfocaliza muy precozmente. Este es otro paciente, un trasplantado renal de 5 años. 2 meses antes tiene un rechazo agudo con un pulso de esteroides, un restigio, se reajusta la dosis de